Atención a todos los ciudadanos estadounidenses. Queda poco tiempo para poder reclamar tu cheque de estímulo de $1,400 de la época de la pandemia. Así es, tal y como suena. Recordemos que en la pandemia tuvimos 3 impactos económicos, 3 cheques que llegaron para ayudar a miles de ciudadanos en un momento de una difícil situación. Pues el IRS ha anunciado una fecha límite para asegurarte de que aún puedas recibir este importante beneficio, que miles no lo recibieron en aquel momento. Es crucial que actúes con prontitud para poder asegurarte de recibir tu cheque de estímulo federal antes de que expire el plazo. El método que se va a estar utilizando para poder reclamar este cheque es el crédito de reembolso de recuperación. La buena noticia es que en sí, si usted no declaró impuestos, si es que no tiene los ingresos suficientes o simplemente no quiere gastar ese dinero, no se preocupe, puede obtenerlo aún así sin necesidad de que sea un no declarante. Si no has reclamado tu cheque de estímulo en la pandemia, no te preocupes, aún estás a tiempo de poder reclamarlo. Por ello te invitamos a que le des un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal. Asegúrate de activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información puede llegar a ti de primera mano. Y así es, señores, el IRS ha anunciado que tienes poco tiempo para solicitar aún tu cheque de estímulo federal de $1,400. Según lo indicado por el IRS, la fecha límite será el próximo 17 de mayo. Por lo cual, si no te apuras, vas a perder la oportunidad de reclamar este cheque de estímulo. Y es que han anunciado que existen 9 millones de personas que todavía pueden recibir su pago de estímulo final por parte del gobierno. Esto fue comunicado y emitido por el IRS la semana pasada. Esta agencia remarcó que queda corto periodo de tiempo para aún poder reclamar tu cheque de estímulo, por lo cual si no lo recibiste en aquel tiempo, vas a poder reclamarlo hoy. Los pagos de impacto económico, que se otorgaron como parte de los esfuerzos de ayuda por el COVID, fueron la fuente de financiación para este control de estímulo. Pues en el año 2020 y la primera parte del 2021, se realizaron 3 conjuntos de pagos anticipados. Los estadounidenses en aquel momento utilizaron las declaraciones de impuestos sobre la renta individual o el formulario 1040 para reclamar estos beneficios. Pues ahora, para poder reclamarlo, debes usar el crédito de reembolso de recuperación. Debes presentar este formulario incluso si no estás obligado a presentar una declaración de impuestos o tienes pocos o ningún tipo de ingreso. El IRS alienta a los no declarantes elegibles a reclamar su crédito de reembolso de recuperación. Pues el día 4 de marzo el Servicio de Impuestos Internos envió un recordatorio a todos los que podrían calificar para el crédito de reembolso de recuperación del año 2020 de la pandemia del COVID, afirmando que no queda mucho tiempo para presentar esta declaración y recibir tu reembolso. La mayoría de los contribuyentes que califican para los pagos de impacto económico por parte de la desgravación fiscal del COVID ya recibieron o reclamaron sus pagos a través del crédito de reembolso de recuperación. Pero para aquellos que no recibieron uno o más de los pagos de impacto económico, también conocido como los cheques de estímulos, pues el crédito reembolsable aún está disponible. Incluso si los ingresos de un contribuyente elegible provenientes de un trabajo, negocio u otra fuente no existieran, aún así debes presentar esta declaración para ser elegible al crédito de reembolso de recuperación. Y es que, como indicó el Servicio de Impuestos Internos, las personas tienen diferentes fechas. El primero va a ser hasta el 17 de mayo, en el cual se va a repartir lo que es conocido como el primer cheque de estímulo. Luego de esto, las personas tienen hasta el 15 de abril del 2025 para poder prácticamente reclamar el crédito de reembolso de recuperación del 2021, o sea, el segundo cheque de estímulo. Luego de esos plazos, los contribuyentes con reembolsos adeudados tendrán hasta 3 años a partir de la fecha límite de presentación para presentar un reclamo y recibir el dinero que se les adeuda. Además, el IRS recomienda a cualquier persona que no haya presentado una declaración de impuestos para el 2020
que verifique sus registros, ya que podría perderse un reembolso de impuestos que vencerá este mismo año, 17 de mayo. En general, para ser elegible al crédito de reembolso de recuperación tanto del 2020 y 2021, o sea, el primero y el segundo cheque de estímulo, una persona debe ser ciudadano o extranjero residente de los Estados Unidos en el año correspondiente. No deben ser dependientes de otro contribuyente y deben tener su número de seguro social emitido antes de la fecha límite para presentar sus impuestos. Tenga en cuenta que aquellos que fallecieron en el año 2020 o después de eso también son elegibles, pero ¿cómo podemos cobrarlo? Bueno, debe ser un pariente y demostrarlo. El IRS nos brinda asistencia gratuita en la preparación de impuestos, a través de los programas de asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta y asesoramiento fiscal para personas mayores, con el fin de alentar a las personas que no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos a buscar estos posibles beneficios. Las declaraciones de impuestos presentadas tarde no reciben reembolsos libres de multas, así que se recomienda el depósito directo. Las personas con una cuenta en línea del IRS, o sea, online, pueden determinar si han recibido este crédito. Los créditos de reembolso de recuperación no se consideran ingresos al determinar la elegibilidad para los beneficios federales, y reclamar este crédito no influye en el estado migratorio, tampoco en la capacidad de obtener una tarjeta de residencia o beneficios de inmigración. Pues así es, señores, los contribuyentes que no han presentado sus impuestos del año 2021 tienen hasta el 17 de mayo de este año 2024 para poder reclamar cualquier reembolso de impuestos que tenga el IRS. Luego de este periodo de retención de 3 años, estos reembolsos no reclamados van a pasar al Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, es fundamental actuar con prontitud. Para aquellos que no estén seguros de cómo proceder, de cómo presentar su declaración de impuestos del anterior año en papel o enviarla por correo al IRS, es un paso necesario para reclamar lo que es suyo, incluido los créditos de reembolso de recuperación perdidos de los cheques de estímulo distribuidos en el 2020 y 2021. Si estuvo entre los que no recibieron estos pagos de estímulo completos o simplemente no presentó su declaración del 2020, recuerden, es hasta el 17 de mayo. De este modo van a poder reclamar este dinero deudado. Luego, si el impacto económico del 2021, ese cheque de aquel año, se le escapó de las manos, la próxima fecha será hasta el 15 de abril del 2025 para corregir este descuido. Entonces, si bien el IRS no nos ofrece una manera sencilla de poder verificar los reembolsos no reclamados, presentar sus declaraciones de impuestos vencidas y reclamar cualquier reembolso o cualquier crédito elegible va a garantizar no dejar este dinero sobre la mesa. Esas son las fechas límites, señores. Tenemos poco tiempo, así que comiencen a tramitar este crédito.